Había una vez un hombre llamado Andrés Torres que creía haberlo conseguido todo. A sus 38 años, tenía una empresa constructora que facturaba millones, una casa con vista al mar en las afueras de la ciudad, un automóvil negro que brillaba como espejo bajo el sol de la mañana, y una familia que lo esperaba cada noche con la mesa puesta. Desde afuera, la vida de Andrés era el sueño que todos persiguen y muy pocos alcanzan. Pero Andrés había construido ese sueño sobre una base que nadie podía ver: el miedo. El miedo a ser pobre otra vez. El miedo a regresar a esa infancia en la que su madre planchaba ropa ajena para pagar el alquiler, y él dormía escuchando cómo ella lloraba en silencio cuando creía que todos dormían. Ese miedo fue su motor durante años. Y durante años le funcionó. Trabajaba 16 horas al día. Atendía llamadas durante las cenas. Cancelaba cumpleaños de sus hijos por reuniones de negocios. Se decía a sí mismo que lo hacía por ellos, que todo ese sacrificio tenía un propósito, que algún día podría detenerse y disfrutar. Pero ese día siempre quedaba para mañana. Su esposa, Mariana, lo miraba cada noche cruzar la puerta con los ojos apagados. Y ella guardaba silencio, porque amaba a ese hombre que alguna vez le había prometido el mundo con los ojos llenos de fuego. Sus hijos, Daniel de 12 años y Sofía de 8, habían aprendido a no esperar a papá para cenar. Habían aprendido a querer a un padre que estaba presente en las fotografías, pero ausente en los momentos que realmente importaban. Andrés lo tenía todo, excepto lo único que no tiene precio: el tiempo, la presencia, la paz. El jueves 14 de marzo llegó como cualquier otro día. Andrés despertó antes del amanecer, tomó su café solo sin azúcar, revisó sus correos antes de que su familia se levantara y salió por la puerta sin despedirse porque no quería despertar a nadie. Fue el último día normal de su vida anterior. Esa tarde, mientras firmaba contratos en su oficina del piso 12, recibió 3 llamadas seguidas de un número desconocido. La tercera vez, contestó. Era un médico. Su esposa Mariana había sufrido un accidente de tráfico camino al colegio con los niños. Daniel tenía fracturas en ambas piernas. Sofía estaba en observación con un golpe en la cabeza. Mariana estaba en cirugía de emergencia. Andrés recuerda haber salido corriendo del edificio sin tomar el ascensor, bajar 12 pisos por las escaleras sin sentir las piernas, llegar al estacionamiento y no recordar cómo llegó al hospital. Solo recuerda el olor a antiséptico y a miedo que lo golpeó en la cara cuando cruzó las puertas de urgencias. Mariana sobrevivió, pero pasó 3 semanas en cuidados intensivos. Cuando por fin pudo hablar, lo primero que le dijo a Andrés no fue que lo amaba. Lo primero que le dijo fue: Andrés, yo ya no puedo seguir así. Y mientras Andrés procesaba esas palabras sentado en una silla de plástico de hospital, sonó su teléfono. Era su socio principal, el hombre en el que había confiado durante 8 años. Le informaba que había desviado fondos de la empresa durante los últimos 18 meses. La constructora estaba en quiebra técnica. Los acreedores llamarían al día siguiente. En menos de 24 horas, Andrés Torres perdió su empresa, su estabilidad económica, y escuchó de labios de la mujer que amaba que su matrimonio estaba roto. Todo al mismo tiempo. Como si el universo hubiera decidido presentarle la cuenta de todos los años en los que había elegido mal. Los siguientes 2 meses fueron los más oscuros de la vida de Andrés. Tuvieron que vender la casa para cubrir parte de las deudas. Se mudaron a un apartamento pequeño en un barrio que Andrés nunca habría considerado antes. Sus amigos, esos que lo llamaban cuando había champán y contratos que celebrar, desaparecieron uno por uno con la misma elegancia con la que habían aparecido. Andrés dejó de dormir, dejó de comer bien, se sentaba durante horas frente a una ventana que daba a un muro gris y no pensaba en nada.
O quizás pensaba en todo al mismo tiempo, que al final es lo mismo. Se miraba las manos y no reconocía quién era. Sin su empresa, sin su coche, sin su oficina en el piso 12, ¿quién era Andrés Torres? No lo sabía. Y esa pregunta era más aterradora que cualquier deuda. Una noche, Sofía entró a la habitación donde su padre estaba sentado en la oscuridad. Tenía 9 años para ese entonces. Se subió a su regazo sin decir una palabra. Apoyó la cabeza en su pecho y susurró algo que Andrés nunca olvidará el resto de su vida. «Papá, me gusta más este apartamento, porque aquí sí estás tú». Andrés lloró esa noche. Lloró como no había llorado desde que era niño, y escuchaba a su madre llorar al otro lado de la pared. Lloró con el cuerpo entero, con años de silencio acumulado, con toda la coraza que había construido ladrillo por ladrillo durante 2 décadas. Y algo muy extraño sucedió mientras lloraba. Por primera vez en muchísimo tiempo, comenzó a sentirse humano. Esa noche comprendió algo que ningún libro de negocios le había enseñado, que había confundido el valor de su cuenta bancaria con el valor de su vida. Que había usado el trabajo como una armadura para no tener que sentir. Que el verdadero derrumbe no había ocurrido ese jueves de marzo. El verdadero derrumbe había sido silencioso y había durado años. Al día siguiente de esa noche, Andrés se levantó antes del amanecer como siempre, pero esta vez no revisó el correo. Esta vez fue a la cocina, preparó el desayuno para toda su familia, puso la mesa y esperó. Esperó con una paciencia que nunca antes había tenido. Y cuando Daniel llegó, arrastrando las muletas todavía con el sueño en los ojos, y Sofía apareció con el cabello enredado y una sonrisa de medio lado, Andrés sintió algo que hacía años no sentía. Presencia. Estar completamente presente. Esa misma tarde buscó a su madre, que vivía a 40 minutos en autobús porque Andrés nunca la había llevado a vivir cerca, aunque tenía los recursos para hacerlo. Llegó a su casa sin avisar. Ella abrió la puerta y lo miró a los ojos durante un segundo largo y, sin decir nada, lo abrazó. Lo abrazó como lo abrazaba cuando era niño y llegaba llorando con las rodillas raspadas. Y Andrés pensó, ¿cuántos abrazos me perdí por estar ocupado construyendo cosas que no duran? Andrés tomó una decisión. No una decisión de negocios, una decisión de vida. Decidió que reconstruiría todo, pero esta vez desde adentro hacia afuera. Decidió que no volvería a saber el precio de todo sin conocer el valor de nada. Decidió que sus hijos crecerían con un padre que llegaba a tiempo, que escuchaba, que se equivocaba en voz alta y les enseñaba que los errores no son el fin, sino el principio. Se inscribió en un taller de carpintería que encontró en el Barrio Nuevo. No porque quisiera ser carpintero, sino porque necesitaba aprender a construir algo con sus propias manos. Algo pequeño, algo concreto, algo que no dependiera de socios ni de contratos. Necesitaba recordar que era capaz de crear desde cero. Y mientras lijaba madera en ese taller oloroso a aserrín, con hombres y mujeres que no sabían quién había sido, Andrés comenzó a descubrir quién podía ser. La recuperación de Andrés no fue instantánea ni cinematográfica. No hubo un momento mágico en el que todo volvió a estar bien. Fue lenta, irregular, llena de días buenos y días en los que el peso de lo perdido aplastaba cualquier intento de avanzar. Pero Andrés había aprendido algo nuevo. A no rendirse en los días malos, no porque tuviera fuerza ilimitada, sino porque ahora tenía razones concretas para levantarse cada mañana. Comenzó a trabajar como consultor independiente, usando los conocimientos que tenía sin necesitar la estructura de una gran empresa. Sus primeros clientes eran pequeños, los proyectos eran modestos y el dinero apenas alcanzaba. Pero Andrés llegaba a casa a las 6 de la tarde. Ayudaba a Daniel con las matemáticas,
Leía cuentos a Sofía antes de dormir. Salía a caminar con Mariana los domingos por la mañana, y en esas caminatas calladas comenzaron a reconstruir el idioma que habían olvidado. Mariana no regresó de golpe. El amor no funciona así cuando ha sido descuidado durante años. Hubo terapia de pareja, hubo silencios difíciles, hubo noches en las que cada uno dormía en un extremo de la cama como dos extraños. Pero también hubo una noche en la que Mariana se rió de verdad por primera vez en mucho tiempo de un chiste malo de Andrés, y él supo que todavía había algo vivo entre ellos. Algo que valía la pena cuidar. 2 años después, Andrés había reconstruido una consultora pequeña pero sólida, con 3 empleados a quienes trataba como lo que son, personas con vidas propias y límites que respetar. El apartamento seguía siendo pequeño, pero las paredes estaban llenas de dibujos de Sofía y fotografías familiares que antes no existían, porque nadie tenía tiempo de tomarse fotos juntos. Un día, en ese mismo taller de carpintería al que seguía yendo los sábados por placer, terminó de construir una mesa de madera maciza. La llevó a casa. La puso en el centro del comedor, y esa noche cenaron todos juntos sobre ella. Daniel puso los cubiertos, Sofía dobló las servilletas, Mariana cocinó su receta favorita, y Andrés miró esa escena desde la entrada de la cocina durante un segundo eterno, y pensó, esto es lo que nunca debía haber perdido de vista. Hoy Andrés Torres tiene 43 años. Su empresa no vale millones. Su coche no brilla como un espejo, no vive frente al mar. Y cuando le preguntan si recuperó todo lo que perdió, él sonríe de una manera particular. Esa sonrisa tranquila que solo tienen las personas que han tocado fondo y han elegido subir. Y responde, no recuperé lo que perdí. Encontré lo que siempre tuve y nunca supe ver. La historia de Andrés no es única. En este mundo hay miles de personas que están viviendo la primera parte de su historia sin saber que la segunda parte existe. Personas que están corriendo tan rápido que no pueden escuchar el sonido de su propia vida. Personas que han confundido el éxito con la acumulación, el valor con el precio, el amor con la presencia física sin presencia real. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es esto. A veces la vida necesita derrumbarse para que podamos construir algo verdadero. A veces el fracaso no es el final de la historia, sino la primera frase del capítulo más importante. A veces perder todo es la única manera de descubrir qué es lo que realmente importa. No esperemos al derrumbe para despertar. No necesitamos perder lo que amamos para empezar a cuidarlo. La presencia no es algo que regalamos cuando tenemos tiempo libre. Es una decisión que tomamos cada mañana cuando elegimos a quién y a qué le entregamos nuestra atención, nuestros ojos, nuestro corazón. Andrés aprendió esa lección de la manera más difícil. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de aprenderla de otra manera. La pregunta que nos deja su historia no es ¿qué harías si lo perdieras todo? La pregunta real es, ¿qué vas a hacer hoy mientras todavía lo tienes? El tiempo no se pausa. Los hijos crecen. Las parejas se cansan de esperar. Los padres envejecen. Y nosotros seguimos diciéndonos que mañana, que la próxima semana, que cuando termine este proyecto. Mañana empieza hoy. Siempre empieza hoy. Y el mejor momento para cambiar ya pasó. El segundo mejor momento es ahora mismo.